Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para aprender en casa. En este video veremos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En esta lección veremos los temas alimentación de los 5000, Jesús anda sobre el mar, la gente busca a Jesús, Jesús el pan de vida y palabras de vida eterna. Alimentación de los 5000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Juan 6, del 1 al 6. Después de los sucesos registrados en el capítulo 5, Jesús había salido de Jerusalén y al parecer había llegado al lado oriental del río Jordán, cruzó el mar de Galilea y aparentemente llegó a la región del norte. Esto ocurrió de 6 meses a un año después de los eventos del capítulo 5 y aproximadamente un año antes de su crucifixión. La manera en que podemos poner fecha a estos eventos es siguiendo las fiestas que Juan mencionó. La multitud que se congregó en realidad no confiaba en él. La gente tenía interés en sus milagros y quería hacerle su rey porque les había alimentado. Este es el motivo por el cual Juan había dicho en el principio que Jesús no tenía necesidad que nadie le informase sobre el ser humano, porque ya sabía lo que había en él. No se fiaba de la multitud en Jerusalén, ni tampoco de esta multitud galilea que ahora se reunía alrededor de él en esa colina. Necesitaba el Señor consejo para saber qué hacer. En realidad quería probar a Felipe, de quien no se hablaba mucho y ante una multitud que comprendía alrededor de 15,000 personas, ya que los 5,000 mencionados solo eran los varones. Felipe y Andrés andaban juntos en ese momento, siendo Andrés quien trajo a Simón Pedro al Señor, y más adelante veremos que los griegos se dirigirían a Felipe y Andrés cuando quisieron ver a Jesús. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Juan 6, del 7 al 10. El denario equivalía en aquella época al salario de un día y aquellos 200 denarios no eran suficientes. Los otros evangelistas nos dicen que los discípulos trataron de aconsejar al Señor Jesús. Le dijeron, por ejemplo: ¿por qué no despides a la multitud? Pero nuestro Señor les respondió que no iba a hacerlo así, sino que pediría a la gente que se sentasen en grupos y entonces les daría de comer. Se puede ver este pasaje en Lucas capítulo 9. El evangelista Marcos enfatizó en su relato el hecho de que se sentaron por grupos, es decir, los grupos de personas que habían venido de cierta región se sentaron juntos. El caso es que todo lo que hizo nuestro Señor fue hecho organizadamente. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juan 6, del 11 al 13. Cualquier explicación racional sobre lo que realmente sucedió ese día no resiste argumentos sólidos. Necesitamos tener más fe para creer en esa supuesta explicación que para aceptar los hechos tal como realmente ocurrieron. La explicación entonces es que aquí ocurrió un milagro. El hecho es que sobraron 12 cestas de alimentos. Significa que la multitud tomó todo lo que quiso comer
Y no nos olvidemos que muchas personas de aquella época sufrían hambre con frecuencia. Había muchos entre la multitud aquel día y en aquella tierra que por primera vez en sus vidas llenaron de ver a sus estómagos. Realmente cuando el Señor Jesús hace algo, lo hace bien. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Juan 6, del 15 al 21. Juan había sido pescador en este mar de Galilea, lo conocía bien, e hizo mención específica de la posición en la cual se encontraban en el mar, a fin de que supiéramos que la barca con los discípulos no estaba en la orilla. Esta fue una verdadera tempestad que se desató cuando ya se habían internado unos 5 o 6 kilómetros en el mar y estaban a medio camino. Jesús vino a ellos en medio de la tempestad. Siempre se acerca una persona haciendo que su presencia sea real en la hora de prueba y tristeza. A veces espera, quizás hasta que las olas se agiten con más fuerza. Lo que queda claro es que Dios es puntual, siempre llega a tiempo, siempre aparece en el momento oportuno. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Juan 6, del 22 al 24. Al parecer, Jesús y sus discípulos habían llegado de la parte oriental del mar de Galilea, y parece que Jesús había alimentado a la multitud cerca de Tiberias. Luego había llegado en la barca a Capernaum. Ahora, esta fue la primera vez que Juan utilizó el título de Señor. La palabra usual aquí para él era Jesús, o aquel verbo o palabra hecha carne. Ahora, ¿quién era esa palabra? Pues era Jesús. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6, del 25 al 28. Este es el mismo tipo de aproximación que nuestro Señor usó con la mujer samaritana allá junto al pozo. Lo que ella quería era agua, lo que esta multitud necesitaba era pan. En aquella ocasión, junto al pozo, Jesús se había presentado como el agua de vida, y aquí Él se identificó como el pan de vida, y estas dos cosas son esenciales. En otras palabras, estaban preguntando qué podían hacer para ser salvos. Querían hacer algo porque el hombre siempre ha creído que, si simplemente pudiera ocuparse en hacer alguna cosa, podría salvarse. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Juan 6, del 29 al 34. Jesús estaba diciendo que Dios provee la comida,
no consiste en hacer lo que haya sido mandado por Dios, sino en aceptar lo que ya ha sido hecho por Dios. Pero a pesar de conocer sus milagros, le piden más señales. Les recordó que el maná les había preservado la vida en los tiempos de Moisés y que la provisión de comida había sido un regalo de Dios. La reacción de estas personas fue semejante a la de la mujer samaritana junto al pozo. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, del 35 al 40. Vemos que aquí Cristo unió los dos elementos, el pan y el agua. También veremos que Jesús es el pan del cual tenemos que alimentarnos constantemente a fin de que crezcamos espiritualmente. También hay una combinación de dos grandes verdades: la soberanía divina en la frase todo lo que el Padre me da, y la respuesta humana en la frase y al que a mí viene. Jesús expuso estas verdades unidas. La soberana gracia de Dios con la libertad y responsabilidad del hombre trasciende la razón humana. Hay que resaltar el personal al que a mí viene, ya que la respuesta es individual, y cuando una persona acepta a Cristo y le cree a Él, es justificada, y si ha sido justificada, es igualmente seguro que será glorificada. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, del 41 al 47. Jesús dirigió su atención a la acción de Dios de hacer venir a la gente a Cristo y de enseñarles. Ninguno puede venir a Cristo o creer en Él sin la ayuda divina. Si Dios no les saca de ese lugar, seguirán sin esperanza. Pero Dios le hace a usted responsable de decidir si va a venir a Jesús o no. Existen muchos pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a este tema. Por ejemplo, Isaías 54:13 dice: Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Juan 6, del 48 al 52. Jesús vino a esta tierra como el Verbo, la palabra hecha carne, e iría a la cruz para entregar allí su vida humana como un sacrificio para pagar los pecados suyos y los míos. Por supuesto, ellos pensaban en su carne de manera literal. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan 6, 53 al 58. Nuestro Señor estaba preparando a estos hombres para aquella última cena y para la institución de la cena del Señor. Al ser la sangre un símbolo de la vida, les estaba diciendo que iba a entregar su vida. Jesucristo no está físicamente en los elementos del pan y del vino, pero en la comunión nos alimentamos espiritualmente del verdadero cuerpo y sangre de Cristo que está en los cielos, mediante el poder del Espíritu Santo. Eso era lo que nuestro Señor les estaba diciendo aquí a esta gente. Lo importante era tener una relación íntima y verdadera con Él. Cuando comieron el maná en el desierto, se trataba de una experiencia temporal. Pero Jesús tiene algo que es eterno, que es la vida eterna, y esa es la vida que Él proporciona al darnos su propia vida. Palabras de vida eterna. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6 del 59 al 63. Jesús les dijo que no le iban a comer literalmente porque Él regresaría al cielo. La carne o parte física para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da la vida. Por tanto, es obvio que no estaba hablando sobre su cuerpo en sentido literal, porque la palabra de Dios, es decir, Cristo, bendice los corazones de los creyentes, porque las palabras del Señor Jesús son espíritu y son vida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Juan 6 del 66 al 71. En medio de ese grupo ya había enemigos, principalmente las autoridades religiosas que eran hostiles a Jesús. También estaban allí un número indeterminado de discípulos, además de los 12, entre los cuales estaba Judas. Y muchos de estos discípulos, entre los cuales no estaban los 12, se volvieron atrás y le abandonaron. Pero la pregunta de Pedro era excelente y es pertinente para nosotros hoy. Hay tantos hoy en día que se encuentran tristes, insatisfechos y desilusionados. Van en todas direcciones buscando la luz y realmente la buscan. El Señor Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna para ellos. Conclusiones. La alimentación a los 5,000 fue nuevamente una señal para enfatizar el ministerio de Jesús de ser el pan de vida. El único que ha visto al Padre es el Señor Jesucristo, y Él aclaró sin lugar a dudas que cualquiera que creyese en Él tendría vida eterna. Dios siempre es puntual, siempre llega a tiempo, siempre aparece en el momento oportuno, aún en medio de la tempestad. Él es el pan de vida y el agua viva, y dio su vida por mí. Me alimentará con comida verdadera, no solo temporal, pero debo responder a su llamado. De lo contrario, estaré rechazando la vida eterna. Evaluación y reflexión. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús querría que los hombres vieran el milagro de la alimentación de 5,000? ¿Qué acción desarrolla Jesús para desafiar las leyes naturales de este universo? ¿Para qué buscan las personas a Jesús en Capernaum? ¿Cómo muestra Jesús preocupación por la necesidad espiritual de la gente? ¿Qué reacción tuvieron los discípulos a las palabras de Jesús?
¿Por qué no entendieron lo que Jesús les dijo? ¿Por qué no dejó Pedro a Jesús? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.